Causa judicial de la llamada escuela de yoga porque los 19 detenidos durante el fin de semana se negaron a declarar en las últimas horas ante la justicia federal. Néstor, ¿por qué se negaron? Básicamente porque no conocen el expediente. Es bastante frecuente que cuando los llaman a la primera indagatoria el abogado les recomiende que no declaren hasta tanto saber qué hay en el expediente, qué pruebas tienen en su contra. Es una cuestión de estrategia. Pidieron todos la excarcelación. Eso se tiene que resolver en un plazo procesal de 24 horas, es decir que hoy a la tarde debería resolverse si los detenidos van a salir en libertad o no. Esta no es la primera vez que se investiga la escuela de yoga. Los memoriosos recordarán que hace 2 décadas hubo una investigación por hechos muy similares a los que ahora están sobre el tapete. Por eso la comunicación telefónica con el doctor Mariano Vergés, el ex juez que justamente estuvo al frente de esa primera investigación. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, consultarle, de la investigación que usted había llevado adelante, algunas de las personas son las mismas que en este momento están detenidas y que se negaron a declarar. Sí, los responsables principales son exactamente los mismos y yo lo que veo acá es que hay algunas personas que en la causa que nosotros habíamos llevado adelante prestaron declaración como testigos y ahora están directamente involucrados. Personas que eran cercanas, digamos, a los principales referentes y ahora son ya directamente están involucrados. Así que sí, se trata de las mismas personas y yo entiendo, por supuesto, que deben ser hechos diferentes. Doctor, consultarle en este sentido, uno de los principales denunciantes, Pablo Salum, indica que hubo presiones políticas y presiones también de encumbradas figuras, habla del mundo artístico y de distintos organismos, para que la causa que usted investigó se cerrara en ese momento, década del 90. ¿Esto ocurrió? Sí, yo diría que sí ocurrió. Por supuesto que no significa que, digamos, cada uno de los jueces, por ser presionado, por tener algún tipo de, digamos, de influencia, vaya a aceptarlas, pero yo creo que en instancias superiores las presiones, por decirlo de alguna manera, surtieron efecto, porque finalmente la Cámara de Apelaciones, que había corroborado o homologado, digamos, el auto de procesamiento por estafa y otros delitos, finalmente me acuerdo que a mí me separó de la causa y entonces el expediente terminó diluyéndose con el tiempo hasta terminar con todas las personas de alguna manera sobreseídas, digamos, en la causa. Buen día, doctor. El hecho de que todos los anteriores imputados, algunos de los cuales se repiten hoy, hayan terminado sobreseídos por aquellos hechos y que los hechos que se les reprochan hoy sean similares, ¿permite la posibilidad de que la justicia que antes dijo blanco ahora pueda decir negro? Sí lo permite en la medida que existan nuevos hechos. O sea, yo tengo que pensar necesariamente que si pasaron más de 25 años, no estamos hablando de los mismos hechos. Esos hechos, por supuesto, que ya están, digamos, sobreseídos y además son hechos que están prescritos desde todo punto de vista. Pero, digamos, yo entiendo que como estas son maniobras puramente económicas, digamos, para lo cual se utiliza, digamos, la explotación, digamos, de los sentimientos de las personas o, digamos, crisis emocionales o ese tipo, digamos, de cuestiones espirituales, entonces, digamos, se supone que deben ser hechos nuevos, con perjuicios actuales, con inmuebles o con bienes distintos y entonces indudablemente que las cosas pueden, por supuesto, modificarse hoy. Doctor, nos dijo hechos puramente económicos. El resto de las imputaciones que están trascendiendo respecto de reducción a servidumbre, explotación sexual, estafas y demás, no forman parte de la secuencia criminal que se le reprocha y que se le reprochaba en aquel entonces. Bueno, sí, pero en mi opinión, yo creo que uno tiene que tener muchísimo cuidado con el respeto de la libertad de las personas y hay siempre una barrera, digamos, o un límite psicológico para establecer si los comportamientos de las personas son libres o no son libres. Ajá. Entonces, desde mi punto de vista, y así yo me acuerdo que encaré aquel expediente, que recuerdo que digamos, el juez de instrucción o el juez penal siempre se encuentra solo y entonces, digamos, todos los cuestionamientos vinculados con eso son mucho más duros y se hacían muchos cuestionamientos con scratch en la Plaza Lavalle. Usted lo recordará muy bien, sí, claro. Éramos de la misma.
de la misma época y además con trabajos muy cercanos. Teníamos permanentemente scratches en la Plaza Lavalle. Entonces yo hice muchísimo hincapié en lo que es el engaño que hace el delito de estafa, o sea, comportamientos delictivos, pero donde yo hago hincapié especialmente en el engaño vinculado con esta explotación de las situaciones de fragilidad psicológica. Por supuesto que también existían algunas cuestiones que no eran tan sencillas de probar y, por ejemplo, lo que está comentando Pablo Salum, que es una persona que en ese momento era muy pequeño y no lo denunció porque obviamente no estaba en condiciones de hacerlo en ese momento, ahora se denuncia y pueden ser hechos nuevos, digamos, y quizás más graves que las estafas, en procura de lograr la trata de personas, la explotación de ellas y demás. Pero en ese momento nosotros teníamos un poco menos. Doctor, yo recuerdo de aquella causa, de aquella época, además de estos scratches en la Plaza Lavalle, que había en la periferia de la causa una sensación de presión o por lo menos de intento de influencia de algunos sectores muy vinculados del poder y de algunos sectores vinculados con organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, Human Rights Watch, por ejemplo. ¿Cómo fue aquella situación y cómo podría proyectarse eso a lo que está pasando actualmente? Bueno, con respecto a las organizaciones de derechos humanos, a mí me parece que siempre, quizás a lo mejor, me acuerdo específicamente de Human Rights, una organización que mandaba, yo creo que por pedido de parte de los que estaban involucrados y a lo mejor con algún convencimiento equivocado, mandaban pedidos de que nosotros tuviéramos en cuenta precisamente esto que le estaba contando antes, la libertad de las personas, la libertad de elegir, etcétera, etcétera, que eso tenía que tenerse en cuenta, y había muchísimo relacionado con un músico oboísta, que en aquel momento era muy jovencito, digamos, y aparentemente era una eminencia musical, que hoy nosotros en aquel momento, digamos, lo consideramos un testigo, y hoy en cambio esa persona está detenida. Doctor, no podemos evitar preguntarle a quién se refiere. Es un muchacho que se llama Mariano Krawix. Mariano Krawix se llama, un oboísta creo que de por lo menos ya en aquel momento tenía algún renombre internacional, yo creo que a lo mejor es todavía mucho más conocido. Y con respecto al tema de las presiones políticas y demás, uno tiene que recordar que en esa época estaba actuando el gobierno de Carlos Menem y en ese sentido yo recuerdo que esta gente se había conectado mucho con el vicepresidente Reukauf, con el que en aquel momento había sido el intendente Carlos Grosso, digamos, por ese lado, y ellos tenían justamente también muchos vínculos con algunos legisladores, y a partir de ahí, bueno, ellos también hacían sus respectivas presiones invocando estos nombres, lo que no significa que en todos los casos esos nombres fueran específicamente personas vinculadas específicamente con ellos. También yo me acuerdo que también estaba el que había sido gobernador, creo que del Chaco, Vitten, y había otras personas que también estaban vinculadas del gobierno, que esta gente precisamente hacía un muy buen trabajo para después lograr contar con ellos para presionar eventualmente jueces o algún tipo de otras personas. Doctor Vergés, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica con la televisión pública. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. Bueno, tráfico de influencias, ¿no? Es lo que denuncia Salum. El primer denunciante en la década del 90 ratifica esas denuncias el día de hoy. Y Néstor, hay pedido de captura internacional, ¿no? Hay 4 pedidos de captura internacional de 4 personas que supuestamente están vinculadas de alguna manera con esto. Hay una fiscalía especial que es la Protex, la Fiscalía contra la Trata de Personas, además de la fiscal Alejandra Mángano y del juez Ariel Lijo, que están trabajando con este expediente que, insisto, lo contábamos ayer, tiene esencialmente una matriz económica, lo acaba de confirmar el ex juez Mariano Vergés, independientemente del resto de las figuras delictivas que también se le imputan, la matriz central de esta organización tiene que ver con una cuestión económica. Gracias, Néstor.